Shalom, shalom, ¿cómo están ustedes? Reciban un gran abrazo de parte del pastor Whitney Díaz desde los puertos de Altagracia, Estado Zulia, Venezuela. Quiero darles un gran abrazo a la distancia, quiero saludarlos a muchos de mis discípulos que están por diferentes partes de las naciones, también a otros que no los conozco, pero sé que escuchan muchas veces los videos y sé que Dios les está bendiciendo y les va a bendecir de una manera especial. El día de hoy tengo un poco de gripe, pero eso no va a detener de que yo les dé un mensaje que el Señor colocó en mi corazón y del cual me habló, y es lo que te voy a contar. Pero antes de eso, quisiera contarles que estoy muy alegre porque hace unos días fui a Maracaibo a un evento que se hizo donde recibimos una impartición profética de parte del apóstol Ronnie Chávez. Muchos de los ministros que estuvimos ahí y todas las personas que estuvieron allí, más de 4.500 personas, estuvimos en el Belisario Aponte, y muchos de los que estábamos cerca tuvimos el privilegio de ser ministrados y de recibir una impartición profética a través del apóstol Ronnie Chávez. Y menciono esto porque quiero comenzar diciéndoles que el apóstol Ronnie Chávez estaba hablando acerca de lo que el Señor va a hacer en Venezuela, ¿no? Y él decía, hablando sobre los profetas maduros, que un profeta maduro siempre sabrá quién va a hacer algo de parte de Dios, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Él explicaba cómo dice la Escritura. Esto es lo que estoy mencionando yo, pero para explicarles, dice la Biblia, que nada hace el Señor si antes no le revela a sus siervos los profetas. Es decir, los profetas tienen la característica de tener información de parte de Dios. Entonces, un verdadero profeta muchas veces sabe con quién lo va a hacer Dios, cuándo lo va a hacer Dios y de qué manera lo va a hacer Dios, hablando de los planes. El apóstol Ronnie Chávez lo decía en cuanto a este plan que tiene el Señor de la nueva Venezuela, la Venezuela que Dios le mostró que iba a nacer y que se iba a levantar. Entonces quería comenzar con ese punto importante que el apóstol Ronnie Chávez decía sobre la madurez profética y lo que tiene que ver cuando un profeta es maduro. Puede entender, puede saber, puede discernir y puede saber lo que Dios va a hacer. Entonces, partiendo de allí, yo quiero decirles lo siguiente. Dios viene tratando conmigo hace aproximadamente un mes y el Señor me hablaba y por primera vez, yo creo que por primera vez le dije, bueno, Señor, lo voy a decir después. Y ayer o antier, el Señor nuevamente me acordó y nuevamente me ordenó a que yo les diga esto que les voy a decir. Creo que dentro del ministerio profético, el ministerio profético entiende lo que Dios va a hacer, cómo lo va a hacer Dios y cuándo lo va a hacer Dios. Pero de la misma manera, el profeta o los profetas tienen que saber cuáles son las estrategias y las artimañas que Satanás, los demonios, están planificando sobre el mundo entero. Hay muchos que lamentablemente predican maldición y predican más de lo que el diablo quiere hacer antes de predicar lo que Dios quiere hacer. Pero hay otros que se van al extremo de solo decir lo que supuestamente Dios va a hacer, pero no le revelan a las personas los planes que el enemigo tiene. El apóstol Pablo nos dice que para que Satanás no cobre ventaja de nosotros necesitamos conocer y saber cuáles son sus maquinaciones, sus artimañas, sus planes, para que nosotros podamos saber por qué debemos de orar. Y una de las revelaciones que el Señor me mostraba hace 2 días era que yo podía ver, mientras iba caminando nuevamente en una carretera, podía ver a un amigo cercano, a una persona cercana,
podía ver que esta persona tenía cáncer. Y el Señor tiene tiempo diciéndome sobre este espíritu llamado cáncer, esta enfermedad llamada cáncer, que sabemos que es una de las causantes de más muertes en el mundo. Sabemos por estadística eso. Pero otra cosa es que Dios mismo esté revelando que uno de los planes que el enemigo tiene es traer cáncer sobre muchas personas en el mundo entero. Hace un rato hablaba con el Señor y el Señor me decía unas palabras que retumbaban en mi corazón. Él me decía, porque yo le decía, Señor, pero ¿por qué tanto cáncer? ¿Por qué estáis mostrando que muchas personas van a morir de cáncer? ¿Por qué personas serán alcanzadas por este espíritu? Y el Señor me decía, hijo mío, háblales, hijo mío, diles que ellos se separan de mi presencia una y otra vez. Diles que cuando ellos se alejan de mi presencia, diles que cuando ellos son desobedientes, entonces se activa una maldición sobre ellos y entonces vienen todas estas enfermedades. Otra de las cosas que el Señor me decía era que el Señor me decía, aún en sus venas llevan la iniquidad, aún en su sangre. ¿De qué me estaba hablando el Señor? Quizás tú has escuchado hablar de eso. La maldición que pasa de generación en generación. La falta de búsqueda de Dios de generación en generación. Todo eso está haciendo que se active el mecanismo de maldición. Y por eso es que vemos enfermedades en muchas personas. Por causa que le están dando la espalda a Dios y por causa que se está contagiando generación tras generación. ¿Cuál es el llamado de parte de Dios? El llamado de parte de Dios es que estemos cerca de Él. De hecho, el Señor me decía, mucho de mi pueblo lamentablemente morirá de cáncer por causa de vivir en desobediencia a mi palabra, por causa de no escucharme. Nosotros sabemos lo que la Escritura dice. Nosotros sabemos que nos vamos al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Nosotros nos damos cuenta que el Señor le decía al pueblo, acérquense a mí y vivirán. Cumplan con mis mandamientos y mi bendición estará con ustedes. Pero también si ustedes desobedecen, si ustedes se alejan de mis caminos, si ustedes entonces se olvidan de mi pacto, todas estas maldiciones entonces les alcanzarán. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial en el tiempo y en el marco profético. El Señor quiere salvar a mucha gente, pero la iglesia debe de despertar y de saber cuál es el enemigo. Toda persona, todo hombre, toda mujer, todo siervo de Dios, todo ministro debe de orar, porque necesitamos darle duro a este espíritu llamado cáncer, que lamentablemente se está cobrando la vida de mucha gente y que el enemigo está planificando matar a muchos más. Es el tiempo de la reflexión, es el tiempo donde el Señor nos extiende los brazos y el Señor nos dice, vengan a mí, yo soy la solución para sus problemas. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Pero mientras sigas viviendo lejos de Dios, mientras tú sigas diciendo, a mí no me importa Dios, a mí no me importa buscar de Él, a mí no me importa lo que Él tiene para mi vida, lamentablemente Dios, y lo digo con toda responsabilidad, Dios no es el culpable de esas enfermedades. Dios no quiere hacerle daño a nadie. Dios quiere la bendición de sus hijos, pero Él sabe que es lejos de su mano. Entonces corremos peligro. Él dice, nadie me las puede arrebatar de la mano, dijo Jesús. Cuando nosotros estamos en sus manos, nosotros podremos pasar por procesos, aunque sean dolorosos, pero lejos de su mano, entonces somos víctimas a que el enemigo pueda destruirnos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que la reflexión hoy llega a tu vida.
En el nombre poderoso de Jesús declaro que mientras tú me estás mirando en este momento, no me estás mirando a mí, sino que estás mirando a Dios, al Dios que te está dando una palabra, al Dios que te está diciendo vuelve a mis caminos, al Dios que te está diciendo sabes bien que te ha venido muchas situaciones difíciles por causa de tu desobediencia, pero si hoy vienes a mí, entonces yo te voy a restaurar, entonces yo te voy a ayudar. Veo gente en el espíritu que están molestos con Dios porque les están diciendo a Dios, Señor, ¿por qué me aconteció esto? Pero la palabra de Dios para ti hoy es, yo no soy el culpable. Ustedes se alejaron de mí y los espíritus de las tinieblas han tenido legalidad sobre tu vida, han tenido legalidad sobre tu familia. Por eso es el momento del arrepentimiento. Y es el momento de decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi familia. Señor, ten misericordia de mis hijos. Vivimos en un tiempo donde lo material está reinando. Vivimos en un tiempo que a mucha gente lo que le importa es el sustento, tener carros, casas, lujos, dinero. Incluso hay quienes dicen, yo quiero cuidar mi reputación. Pero tú sabes muy bien que a eso no te llamó Dios. Dios te llamó a ser humilde. No quiero decir que no avancemos. Eso está bien, avanzar, progresar, tener negocios. Pero nuestro corazón no puede estar allí. Porque el día que el corazón está ahí, ese día firmamos un acta para que los espíritus de las tinieblas vengan a destruirnos. Hace poco hablé con un amigo que estaba en los Estados Unidos. Yo sé que por allá me ven muchos de ustedes. Y hablando con este amigo mío, yo le decía, ¿será que en Estados Unidos no hay cáncer? ¿Será que en Estados Unidos no hay problemas, no hay choques entre carros? ¿Será que en Estados Unidos no hay enfermedades? Él me decía, claro que sí. Y yo lo que le quería decir era, muchas veces la gente cree que por estar en una nación, la nación que sea, ellos ponen su corazón en la nación y dejan de un lado el poner en el corazón, de poner su amor y su esperanza en quien la tienen que tener, y la tienen que tener es en Dios. Yo le doy una palabra a muchos de ustedes que están en los Estados Unidos. Y la palabra que yo le doy a ustedes, vuélvete a Dios, deja el materialismo, deja de poner tu mirada en el que dirán y póstrate delante de Dios y dile, Señor, yo voy a prosperar, pero tú serás lo primero en mi vida. Yo voy a prosperar económicamente, pero mi corazón te va a pertenecer única y exclusivamente a ti. Es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de entender que Dios está llamando a su pueblo a una reflexión. Quizás no estás en Estados Unidos, pero quizás estás en China. Quizás no estás en China, quizás estás en Dubái. Donde quiera que te encuentres, no coloques tu fe en el dinero, no coloques tu fe en lo material, porque lo material se quedará aquí. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pero el Señor quiere que mientras estemos en la tierra, Él tiene que ser lo más importante, porque de esta manera Él cuida que nosotros estemos bien en sus brazos. Cuando analizamos el por qué el Señor da un mandamiento, ¿por qué el Señor da un mandamiento? Hay quienes piensan, qué egoísta es Dios, que Él quiere ser el primero. Pero detrás de esa ley hay una ley preventiva que nos beneficia y que nos ayuda. Porque cuando Él está en el primer lugar, no puede haber un demonio en el infierno que ocupe ese lugar. Pero cuando un demonio ocupa el primer lugar de tu corazón, sea materialismo, sea dinero, sea una pareja sentimental, cuando eso está en primer lugar de tu vida, entonces el pecado está a la puerta, como le dijo el Señor a Caín. Es el tiempo de reflexionar. Es el tiempo de decir, Señor, te necesito. Es el tiempo de decir, Señor, mi familia te necesita. Es verdad, ninguna plaga tocará mi morada.
Pero no basta con solo proclamarlo, necesitamos tener un estilo de vida acorde. Hay muchas personas diciendo textos bíblicos, hay muchas personas que dicen, no, la palabra dice esto, la palabra dice aquello, pero igual las maldiciones los persiguen. Hoy están lamentando la muerte de un familiar, hoy están lamentando la muerte de alguien por cáncer, por sida, por cualquier circunstancia. Y yo no estoy diciendo que nadie va a morir, yo estoy diciendo que alguien muera, pero que sea por la voluntad de Dios y que no sea por negligencia o porque nosotros abrimos las puertas a estos espíritus para que vengan a destruir nuestra vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte que tú en tu casa, desde el día de hoy te acuerdes de esta palabra. Que desde el día de hoy tú te acuerdes y lo primero que tú vas a hacer es orar sobre este espíritu de las tinieblas. Está bien, tú vas a decir, no me va a tocar a mí, no va a tocar a mi familia, pero vamos a empezar a vivir de la manera que Dios quiere. Vamos a atenderlo a Él como lo más importante. Vamos a enamorarnos de este Dios que es bueno, maravilloso. Lo que te pasa, la destrucción que ha venido a tu vida, no es el Señor. Han sido los accesos que le hemos dado al mundo espiritual de las tinieblas. Yo te bendigo y yo declaro que la bendición de Dios está sobre tu vida y está sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús.